Hola, buenas noches. Vamos a resolver la prueba que hicimos hoy día. Primero hay que aclarar que la fuente es de corriente, por lo tanto si tomaron una fuente de voltaje está todo mal el ejercicio porque es completamente diferente el planteamiento de la fuente de corriente con la fuente de voltaje. Tanto la ley de Kirchhoff como la ley de Kirchhoff de corriente y de voltaje, por supuesto, van a tener una incidencia, por supuesto son diferentes los ejercicios. Entonces los que pusieron una fuente de voltaje tienen todo malo porque en realidad es otro ejercicio. Y este ejercicio el ayudante lo vio con dos fuentes de corriente, yo lo vi con dos fuentes de corriente también y una con una fuente de corriente. Bueno, lo que hay que hacer aquí es definirse mallas de voltaje y hacer la ley de voltaje de Kirchhoff. Tenemos I sub X que recorre la malla en sentido horario y pasa por más en esta resistencia, pasa por más en la fuente, pasa por más en la inductancia y pasa por más en el capacitor. Por lo tanto, I sub X va a ser todo negativo porque por todo paso por más. Fuente, inductancia 1, capacitor, resistencia 3, igual 0. I sub I, negativo sería positivo, negativo sería positivo, negativo, positivo sería negativo, positivo sería negativo. I sub I, B del condensador, menos B de la resistencia, menos B de la resistencia 2, más B del inductor, igual 0. Y su Z entra por negativo, por lo tanto positivo, BR3, menos BL2, igual 0. Porque no hay otro elemento y aparte de este nodo, todo este nodo es completo. El I sub W y el I sub Z está ahí y queda que BR3 va a implicar que BR3 igual a BL2 y BL2 de alguna manera es integrable, por algo vamos a despejar I3 acá para poder tener acá de alguna manera I3 o BL3 y integrarlo. El I sub W entra por más en la fuente, entra por más en inductancia, entra por menos, menos y 0. Menos, 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 menos y 0. Vamos a la ley de corriente de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff dice que lo que entra es igual a los dos que salen. Entonces, la corriente I es igual a IR1 más IR más IC. Como la integral es ley IC, despejamos IC. En el nodo B, IC es igual a I en el inductor más I en la resistencia. Y como nos interesa la resistencia IR3, despejamos. En el nodo C, acá, este nodo es un poquito más difícil porque en realidad tiene 1, 2, 3 y 4. Y hay que ver quién entra al nodo. Este es el nodo, por supuesto. En ese nodo entra este y sale este y este. O sea, sale la de la fuente, la de la resistencia 3, entra la del inductor 2 y la de la resistencia 2. Entonces, eso es lo que quedan. Las que entran positivas y las que salen son negativas igual 0. Porque están en serie estas dos, entonces IR1 igual a IR2. Vamos al diagrama de bloque. El diagrama de bloque, variable independiente la corriente, tomamos la ecuación A y salimos con la corriente IC. Tomamos la ecuación B y salimos de alguna manera con I3. I3 lo hacemos pasar por R3, nos define el voltaje BR3 igual a BL2, BL2 lo realimentamos, lo integramos y guardamos la dependencia acá. Salimos con IC, lo integramos y tenemos BC. IR1 todavía no lo definimos, así que IR1 como I igual a IR2 porque están en serie, lo hacemos pasar en este sentido para que salga BR2. En este nodo que está aquí tiene que salir BR1 y este es el nodo I sub I. Entra BC con positivo, BR1 con negativo, entonces lo despejamos hacia el otro lado. BR2 va a ser con negativo, ahí está con negativo,
y BL2, que igual a BR3, está con positivo y sale BR1. BR1 realimenta con R1 y define la corriente que está indefinida. Guarda la dependencia. Por otro lado, definimos el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente depende de la ecuación que tenga que ver con B con I sub I. No, con I sub X, parece. Porque, claro, BR3 es lo mismo que BL2. Entonces, de aquí, si despejamos B sub E, que es el B de la fuente, todo va a quedar negativo. Y ahí está, todo negativo. Y sale B sub E. Entra y despejamos BL1 de esta. La misma historia, BL1 sale hacia el lado y todo negativo. Todo negativo y definimos BL1. Y L1 está definido por la entrada. Bueno, aquí voy a explicar. Acá hay un control de nivel, pero de razón de niveles. Por lo tanto, estos dos alimentan al control esclavo y el que no tiene tag number igual es el maestro. Por lo tanto, este le da un set point del tipo remoto al LS50. El tag sería LS50, razón, variable controlada la razón, variable censada que alimenta al controlador, lo alimentan los dos niveles. La clase setPoint del tipo remoto por ser un controlador esclavo. El LT50, un sensor esclavo, la estrategia es la misma, la variable controlada es la misma, que es nivel. La variable controlada es razón de niveles. La variable censada que alimenta el controlador, nivel del estanque 2, la clase setPoint no aplica. El LT30, control de razón maestro, variable controlada, variable maestra de nivel, variable censada, nivel del estanque 1, clase setPoint no aplica. El LT30 visto desde el otro punto de vista, toma el nivel como y se conecta al tiro un LC como sensa la variable de salida. El LT30 es realimentado, variable controlada, nivel, variable censada que alimenta al controlador, a este controlador, nivel, clase setPoint no aplica. LS30, realimentado, variable controlada nivel, variable censada que alimenta al controlador nivel, clase setPoint local porque lee la variable de salida. Esta es una cascada, por lo tanto, clase setPoint del FC remoto, variable censada que alimenta al controlador, el FT, variable controlada, la principal, nivel, tag FC40, controlador de flujo 40, en cascada. El FT, controlador esclavo 40 en cascada, variable controlada, nivel, variable censada, flujo, clase setPoint no aplica. Y esta es la clase setPoint remoto. En este lazo 60-70, el 70 es el maestro, esto es una mezcla, y estos dos son, entonces, el FT 70 sería maestro, razón, razón, variable que alimenta, F23, clase setPoint no aplica. 60 sería razón, esclavo, variable controlada, la razón entre los dos, variable censada que alimenta el controlador, en este caso los dos, él se alimenta los dos por tener, y la clase setPoint, remoto con toda razón. El FT60 sería esclavo, razón, variable F13 y clase setPoint no aplica, al igual que no aplica en el FT70. El TC80 se alimenta de la variable salida, por lo tanto, este es un lazo realimentado del 80. TC80, controlador de temperatura, variable controlador de temperatura, variable que alimenta el sensador, temperatura del estanque de almacenamiento, clase setPoint local. TT80, transmisor de temperatura, variable controlada, temperatura del estanque
de almacenamiento, variable sensada, temperatura, clase setpoint no aplica. Este de aquí es una cascada y usa dos veces el FT30, el FT20. Entonces en esta cascada el Sensa FT20 cascada, controlador de flujo, variable controlada, temperatura, variable que sensa, flujo de gas, clase setpoint, remoto porque es cascada. El FT30, la primera acepción que tiene es con este. Obviamente va a ser un cascada, variable controlada, temperatura, variable que alimenta el controlador, flujo, clase setpoint no aplica. Para el otro lado, él es el maestro, aquí en la cascada fue el esclavo, acá en el maestro. Entonces acá tenemos maestro, el 20, por eso tiene otro tag number, y los otros son esclavos. Y ese es la pregunta 2. Bueno, acá también volvemos a hacer, tenemos que volver a repetir lo mismo que en cualquier mezcla. Entonces tenemos maestro, esclavo, esclavo, y se llenan los mismos que se llenaron en este, por ejemplo. Este joven tiene los diagramas aquí leí bueno. Dice acumulación de volumen en el estanque 1, la variable de salida ahí es nivel constante. La acumulación de volumen en el estanque 2 es la razón de nivel constante. 1 es a 2. Por esa razón, estos diagramas están buenos. El resto del curso, bueno, igual la señorita Isidora también tiene eso, pero ella le puso nivel constante y nivel constante los dos. Lo que pasa es que como están en razón, si uno deja, uno está en función del otro, entonces si este queda constante y el otro tiene que estar un 50% o al porcentaje que sea, el otro debe llegar al 50%, no debe llegar a una temperatura predeterminada, sino que está predeterminada por el maestro. En este caso era una razón de niveles. Y ellos dos fueron los que tuvieron la instrumentación buena. Aquí le falta un set point nomás, pero el resto está todo correcto, así que yo voy a considerar que este está bueno completo. Y también el joven, el Molina, también él lo hizo completo, también bueno. Y lo que está malo en el del señor Molina es que no le puede dar el set point el instrumento. Por ejemplo, aquí está controlando 30 grados. Le dice vaya a 30. Va para acá, abre 30. Levanta la temperatura. Lo que diga no tiene una acción de... Por eso está malo esta parte, está mal instrumentado. Yo encuentro que este está bien instrumentado hasta aquí, hasta que la embarró porque está, estos no llevan set point porque son prealimentados. Y este es el único que llevaba set point. La que lo hizo bien fue la señorita Abasolo. Señorita Abasolo, si se fijan, le faltó un puro set point, pero la estrategia no está mal porque ahí se nota que el set point es del tipo local, porque está externo, me explico. Aquí estos se notan que son prealimentados porque no tiene set point. Se nota que es prealimentado porque no tiene set point. Y aquí se nota que es cascada. Y aquí otra, eh, es casi otra cascada el control de razón prácticamente. Pero aquí se nota que está bien. Sí, es lo único que le falta el set point. Pero se prealimenta bien, aquí hace una prealimentación, aquí hace el control de nivel. Este era lo importante. Porque este es el maestro, le da el set point a este. Esta es la mejor instrumentación entonces. La señorita va solo. Eso, señores, ese es más o menos el 7 que se podría, juntando las pruebas, se puede lograr.